hoy es tiempo de hablar con un hombre al que yo le tengo enorme aprecio. Y ya saben que yo sostengo que la encuesta es para quien la paga y que da los resultados del que la financia. Por lo tanto, no voy a hablar de encuestas, voy a hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso en esta introducción. Y yo creo que si las cosas van como deben ser, el hombre con el que voy a hablar ahora, la persona con la que voy a hablar ahora, el político con el que voy a hablar ahora, estará en el gobierno de España antes de 2 años. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Santiago Abascal. Un placer. Antes de meternos en harina, me gustaría que usted y que nuestros espectadores, estamos en directo, y sé que viene usted directamente del Congreso, ha estado en el Congreso, tiene una intervención, quiero que vea esto. Pecker. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Señor Abascal, bueno, ha cumplido usted su palabra, es decir, no me voy a quedar a escucharle, ha venido usted aquí. ¿En qué situación estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que España está en gravísimo riesgo en su propia existencia pacífica, democrática, constitucional, en su propia unidad. Y creo que la corrupción del Partido Socialista y el intento de este gobierno de sostenerse a cualquier precio nos coloca en ese riesgo. Sus socios de investidura, sus cómplices de investidura, los golpistas, los terroristas, los clanes mafiosos que le sostienen lo saben. Han olido la debilidad como las hienas y saben que es el momento de apretar más. Este tipo, que no tiene ningún escrúpulo, nos ha colocado en el peor momento de nuestra historia reciente, de nuestra historia en mucho tiempo. Y bueno, yo me siento obligado a denunciarlo, con las palabras adecuadas, con las palabras duras, que no son fáciles decir en la política, aunque la gente lo piense. Yo sé que hay muchos españoles que lo ven de otra forma, y dicen, esto es lo que todos lo queremos decir, incluso más, ¿no? Sí, eso lo veo. Pero bueno, cuando uno se da cuenta de que tiene que salir al Parlamento de su país a llamarle indecente, corrupto y traidor al presidente del gobierno de su país, eso es algo que va ocurriendo con el tiempo, pero es algo que te lleva a una reflexión muy profunda. ¿Hasta qué punto se han puesto mal las cosas para que nos veamos en la obligación de tener que hacer eso? Está claro que Sánchez, apoyado por el PSOE, porque las cosas como son, está decidido a permanecer por lo menos hasta 2027 y que alimenta en su interior, no tengo ninguna duda, la posibilidad incluso de volverse a presentar
en esa espiral en la que han entrado, está convencido de que, bueno, ahora cree que la meteorología juega a su favor, se acaban las sesiones en el Parlamento, viene el verano, la tradicional corta memoria o memoria de P del antaño glorioso pueblo español, y aquí venimos en septiembre y aquí paz y después gloria, y después Cándido Conde Pumpido y lo que cuelgue. Pero ha dicho usted que le van a apretar sus socios, que le van a pedir más, que han olido la debilidad. ¿Qué le van a pedir sus socios? ¿Qué puede ocurrir en estos 2 años si él consiga aguantar 2 años? Yo creo que hay que atender muy seriamente a las palabras del líder del bloque de la investidura de Pedro Sánchez. Y el líder del bloque de investidura de Sánchez no es Sánchez. Sánchez es el beneficiario temporal, el beneficiario personal de este asunto. El líder del bloque es Arnaldo Otegi. Y Arnaldo Otegi ayer ha hablado con una tremenda claridad sobre qué es lo que va a pasar. Para empezar, ha restado un poco de importancia inicialmente a la corrupción socialista para decir que es una corrupción del régimen del 78. Los 2 grandes partidos, el rey emérito ha señalado a todos. Pero también para decir que ya no les vale lo de que los otros que van a llegar son peores, en referencia a PP y a Vox, que eso ya no sostiene la legislatura. Y que la legislatura se sostendrá únicamente si se avanza en una agenda plurinacional. Es decir, si se liquida el régimen del 78 para ahondar en los errores del régimen del 78, de las nacionalidades, y para pasar de un Estado unitario con muchas deficiencias, como es el nuestro, a un Estado plurinacional, en la que la nación se disuelve y se pulveriza, es decir, en el que llega la autodeterminación. Eso lo dijo ayer Arnaldo Otegi cuando todos los socios estaban medio amenazando a Sánchez con dejarle caer. Él no, él lo hizo de una manera mucho más elegante. Son mucho más refinados en la amenaza. Llevan muchos años haciéndolo. De hecho, se vanagloriaba de que la izquierda Berchale es un movimiento que no tiene corruptos en sus filas. Bueno, han matado, han extorsionado, pero se refiere... Sí, pero se refiere a que ninguno les ha robado a ellos, claro, lo mataban. Lo mataban. Y se acababan. Es un tipo muy peligroso, pero hay que escucharle atentamente porque a veces dice las verdades. Y yo creo que nos permite saber a qué nos enfrentamos en esta legislatura. La debilidad de Sánchez coloca en gravísimo riesgo la unidad de España. Porque hoy Junts se ha sumado al líder de la manada terrorista y golpista, Arnaldo Otegi, y ha dicho que solo si se avanza en la agenda catalana podrá sostenerse el gobierno. Les importa un comino que los socialistas roben. Eso les da igual. No tiene ninguna importancia. Lo único que importa es su agenda separatista y su agenda de destrucción de España. Yo creo que este sujeto desaprensivo que es Pedro Sánchez nos coloca en la peor situación de nuestra historia como consecuencia de su ambición de poder, de su narcisismo. Y efectivamente va a intentar aguantar 2 años, a costa de lo que sea. Yo se lo he dicho hoy, literalmente. Y es capaz, además, si llega a las elecciones, de encontrarse con la suficiente fuerza o haber tomado las decisiones adecuadas para intentar amañarlas. Le he dicho esto ahora a los periodistas al salir del Congreso, en un corrillo, me han rodeado, me han hecho unas preguntas y se quedan como en silencio pensando si yo esto lo digo en serio, y lo digo absolutamente en serio. Yo tengo la peor opinión personal de Pedro Sánchez, creo que está dispuesto absolutamente a todo. Y me extrañaba, ¿no?, porque me hicieron la pregunta, digo, como usted se cree esto, digo, es que si no me lo creyera no diría lo que he dicho en la tribuna. Yo lo comparto y creo que ganas tienen, no sé si tendrán las fuerzas o los medios, pero ganas, o sea, por falta de ganas no va a ser. El diagnóstico es exacto, tremendo, doloroso, pero ¿cuál es la medicina? ¿Nos tenemos que resignar a que ocurra eso? ¿Nos tenemos que resignar a que se modifique vía Bolaños el esquema judicial para que dejen de instruir los instructores, los jueces instructores, y empiece a instruir el propio gobierno para tapar sus cosas? ¿Tenemos que conformarnos con que Cándido Conde Pumpido, que ya ha demostrado con los ERES a dónde puede llegar, simplemente pues les arregle la cosa a los corruptos del PSOE? ¿Nos tenemos que conformar a eso? ¿Se van a conformar ustedes con que, pues si hay suerte, la prensa no adicta y los jueces montaraces sirvan en bandeja de plata la cabeza del bandido? ¿O qué van a hacer ustedes? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y para contestar eso hay que pensar qué sostiene a Pedro Sánchez. En primer lugar, le sostienen los enemigos de España. Y ellos necesitan a un presidente débil dispuesto a entregar todo lo que no le pertenece. Frente a eso nosotros podemos hacer pocas cosas. Pero también se sostiene por otra razón. Se sostiene
por el bloque de Bruselas, por el acuerdo férreo entre Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas, y por el amparo del Partido Popular Europeo y de von der Leyen. Amparo explícito. Han tenido una reunión hace 15 días, ella hace un resumen de la reunión, la publica en sus redes, mandan una nota de prensa y todo, son parabienes hacia Pedro Sánchez. Es más, ayer hubo un debate sobre el Estado de Derecho en Hungría, ni una palabra del Partido Popular Europeo sobre Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que sí cabe exigir al Partido Popular Español que haga valer el hecho de que es el número 2 entre los partidos populares europeos, el más grande después del alemán, para decir que con Pedro Sánchez hay una línea roja. Hay que aislar a Pedro Sánchez. Una de las fórmulas de aislarle es el pleno monográfico, que ahora reclama el PP y que no quiere convocar Sánchez. ¿Cuál es el pleno monográfico? La moción de censura. Hay que presentar una moción de censura para retratar a Sánchez ante Europa, para poder intervenir y relatar exactamente todo lo que está haciendo y para poder señalar a quienes le sostienen si le van a apoyar finalmente. Porque hay que señalar ante la sociedad vasca, ante la sociedad catalana, a esas fuerzas políticas separatistas que están sosteniendo a Pedro Sánchez. Porque entre los votantes, pues los hay más fanáticos, separatistas, menos, pero hay gente que tendrá un mínimo de dignidad y a la que le repugna la corrupción y que no quieren ver a las fuerzas políticas que votan envueltas en el puterío, en el latrocinio del clan del Peugeot. Entonces, yo creo que es imprescindible la presentación de la moción de censura. El PP dice, ¿es un balón de oxígeno? No. El balón de oxígeno es la Kitchen. Lo hemos visto. Sánchez está ganando tiempo hasta que se inicie el juicio de la Kitchen, para poder hablar de ello todos los días, para poder soltar el ventilador. Lo hace con todos, también lo hace con nosotros con muy poca eficacia, porque no estamos involucrados en ni un solo caso de corrupción y cuando nos señala por financiación irregular, justo ese día la Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación. Pero claro, la policía del Ministerio de Interior del PP hizo cosas que no estaban nada bien y eso se va a juzgar. Entonces, esos son los valores de oxígeno. La Kitchen, el acuerdo del PP europeo y la negativa a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. Ya no vale, sin más, hablar en el Parlamento. Hoy el señor Feijóo ha subido y ha dicho cosas que estaban muy bien. Lo que le ha dicho a Sánchez estaba bien, ¿vale? ¿Y qué? Yo también le he dicho cosas que estaban bien y que eran verdad. ¿Y qué más hago? Aparte de decirme, no le voy a aguantar más, no soporto las humillaciones a los españoles, no soporto las mentiras que va a decir, y ha salido y las ha dicho. Ha mentido de manera brutal otra vez. Digo, pues me he ido. Eso es lo que creo que hay que hacer. ¿Qué más podemos hacer nosotros, Vox? Francamente, creo que nada. Vox, como partido político, no puede hacer nada más que convocar movilizaciones sociales, como ha hecho, invitando a hablar al resto de los partidos políticos, que eso lo hemos hecho así nosotros, otros no. Contar por todo el mundo, en foros internacionales y a todos nuestros aliados, quién es Sánchez, y logrando que muchos de ellos hablen públicamente mal de Pedro Sánchez. Hemos acudido a los tribunales desde el año 2017 contra los socios de investidura de Sánchez, contra los golpistas. Hemos seguido haciéndolo, estamos personados en una decena de macrocausas de corrupción que afectan al Partido Socialista, además de en otros 200 procesos judiciales, y hemos hecho una oposición parlamentaria feroz, hemos presentado 2 mociones de censura. Ahora ya no podemos porque los españoles dictaron sentencia electoral en julio del 23 y nos faltan 2 escaños. Si los tuviéramos, presentaríamos esa moción de censura con el candidato que sea para convocar elecciones. Nosotros detectamos como medio de comunicación de periodista digital que sí hay un ambiente favorable a la moción de censura, al menos entre la gente que nos ve, la gente que nos sigue, sí lo notamos. Indiferente al margen de cuál sea su inclinación política o cuál vaya a ser su voto. Nosotros notamos en nuestro público que quiere moción de censura, que quiere 3 días en que se saque todo, conscientes de que se va a perder la moción de censura políticamente, a lo mejor no en el fondo. No hay manera de convencer al PP de que hay que ir a la moción de censura, no hay ningún paso que hacer con el PP para que el PP se sume a la moción de censura, porque yo estoy también seguro que dentro del PP tiene que haber voces favorables a la moción de censura. Bueno, ya han salido todos sus portavoces a decir, no, esto es un balón de oxígeno. No, oye, y no es un balón de oxígeno el pacto de populares socialistas en Bruselas, eso es un pedazo de balón de oxígeno. Sí. Y lo de la Kitchen no es un balón de oxígeno. Bueno, vale, eso ya no pueden evitarlo, porque a lo hecho pecho. Y vale, yo no digo que eso le afecte al señor Feijóo, pero sí le afecta a su organización y les limita, están incómodos, están inhabilitados, claro, porque el debate ese del ¿y tú más? Pues es muy difícil salir de él y están entrampados los dos.
Pero la moción de censura yo creo que es una herramienta perfectamente válida y necesaria, independientemente del resultado. Luego ya se verá qué pasa, porque una vez que se registra, se debate, pueden pasar muchas cosas, se pueden publicar muchos audios, las cosas pueden ir a más, puede haber fuerzas políticas que de repente están incómodas sosteniendo a Pedro Sánchez, pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo, si le respaldan, pues volveremos a señalar ante los españoles con nombres y apellidos y caras a los que le están sosteniendo, porque creo que es bueno que se vea qué es lo que sostiene a Pedro Sánchez. Sea el si se gana la moción de censura, mucho mejor, pero aunque no se ganase, creo que es bueno que los españoles vean la verdad. A mí me parece muy evidente, nosotros vamos a seguir insistiendo y ofreciéndonos, y pidiéndolo con tanta fuerza como la ruptura con el Partido Socialista en Bruselas. Creo que eso es imprescindible. Pero es decir, Bruselas, Europa en general, en lo que se refiere al caso de España, no ha sido ni sensible ni cuidadosa, a diferencia de lo que ha sido con otros países. Si con que hubiese hecho con respecto a España el Europarlamento, la Comisión, la cuarta parte de lo que hizo con respecto a Hungría, con respecto a Polonia o con respecto a otras situaciones, aquí habríamos tenido otro ambiente internacional. Pero parece que está cambiando. Parece que en la Unión Europea ya no se ve a Sánchez como el darling que llevaba, el gran amigo de von der Leyen. En los medios de comunicación internacionales sí estamos viendo un cambio. El Times, el Telegraph, el Financial Times, empieza a haber otro tono que no ha habido siempre, las cosas como son. Entonces, pero bueno, de Europa no va a llegar nada, va a tener que ser algo de aquí. ¿Usted cree que que si salen nuevos casos no va a cambiar la ecuación? Hoy hemos hablado, tenemos 3 casos que hemos oído. Hemos visto el caso de Armengol, que parece que empieza a tomar cuerpo. Parece enormemente grave lo que ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda bajo la férula, bajo el control de la viceministra Montero, pero enormemente grave. Es corrupción de la peor, de la más cutre. Sí, sí. Y hay flecos de algunos chistosos, porque eso tiene una parte hasta porno, del Peugeot, que si una amiga se escondía el disco duro en Sálvase la parte, vaya a saber, no sé dónde llevaba el disco duro, pero me lo puedo imaginar, escondido. Entonces, eso no puede cambiar las cosas, no puede acelerar las cosas, no puede forzar yo creo que la caída del régimen. No me atrevo a decir que no, pero por ahora lo que pienso es que eso va a ahondar en la debilidad de Sánchez y en la capacidad de sus socios golpistas y separatistas y terroristas para chantajearle y para obtener más cosas. Porque en la medida en que está más acosado por los medios de comunicación internacionales, por los medios de comunicación en España... Perdóneme, incluso en los medios de comunicación también se ha producido un cambio. Sí, incluso en España. Hay una crítica que no se produce en algunos medios de izquierda. Algunos que eran de la Brunete Pedrete y que estaban en la Moncloa y que están radicalmente... No todos, alguno. Pero todo eso a su vez le convierte en un personaje más peligroso, en un personaje acorralado, dispuesto a todo y que necesita el poder para defenderse. Porque si Pedro Sánchez no estuviera en la presidencia del gobierno, estaría sentado en el banquillo de los acusados. Eso es lo único que le protege. Su capacidad de seguir influyendo a través de leyes y de decisiones en los jueces, en los fiscales, en los medios de comunicación a través de la financiación. El poder es lo que aún le permite no ser juzgado. Y por lo tanto, creo que no debemos albergar falsas esperanzas. Debemos ser conscientes de que las situaciones de extraordinario peligro para España, para su Estado de Derecho, precisamente, cuantos más casos de corrupción de Sánchez salgan. No creo que eso sea suficiente. Y comparto la referencia que hacías a la Unión Europea, que no es Europa, sino la Unión Europea. Sí, la Unión Europea, eso es verdad. No han sido sensibles con nosotros, con Puigdemont. A veces, no, ni con Puigdemont, ni con nada. No lo han sido ni con ETA, ni con nada. Entonces, no esperemos que vengan a salvarnos de nada. Yo no cuento con ellos para nada. No soy de los que piensa, bueno, esto por lo menos lo va a parar Europa. No, Europa no para nada. Pero sí pienso que el Partido Popular Español tiene o debe tener una posición preponderante dentro del Partido Popular Europeo. Entonces, me gustaría saber si son capaces de ejercerla. Porque nosotros hacemos nuestro trabajo con nuestros socios y amigos cuando pasan cosas. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez va a pagar la factura a los separatistas, permitiendo también los pinganillos en la Unión Europea y haciendo que España parezca Babel y se empiecen allí a hablar también lenguas regionales. Pues nosotros hacemos llamadas a nuestros socios internacionales
y pedimos que eso se pare. Y estábamos tranquilos porque sabíamos que eso no se iba a aprobar. Me da la sensación de que el PP no hace nada. Y creo que son 14 los gobiernos del Partido Popular Europeo. Y insisto, el PP es el segundo partido más grande dentro del Partido Popular Europeo, el PP español. ¿Cómo es posible que von der Leyen todavía se permita una foto con Sánchez? Pero ha endurecido el PP, por lo menos el discurso. Usted ha citado antes a Feijóo, incluso ha sido elogioso con su intervención. Es decir, ha endurecido el tono el PP. ¿El tono va acorde con los actos? No. ¿O hay una disociación entre lo que se hace y lo que se dice? Porque el tono es fuerte. Sí, no. Sí, yo veo atellado y tremendo. Yo lo he dicho. De hecho, yo llevo llamando a este gobierno desde hace 5 años mafia. Joder, es durísimo. Presenté una moción de censura, literalmente con el título Contra el gobierno de la mafia. Exagerado, este tono de Vox, es inadecuado, fortalece a Sánchez. Bueno, el PP le llama mafia en estos momentos al gobierno de España. Pero tú no puedes llamarle mafia al gobierno de España y asumir la conferencia de presidentes, donde además Sánchez se lleva al rey para esconderse detrás del rey para usar su figura. No hay que acudir. No se puede convocar una manifestación un domingo contra la mafia y después acudir a una ronda de contactos. No se puede, no se puede. Entonces, sí, el PP dice cosas, pero el PP no hace lo que corresponde. Pero su propuesta es nada con este gobierno. Digo, resumiendo un poco lo que decir, nada, no se negocia nada con ellos. Bueno, absolutamente nada. Mi propuesta es votarle en contra de todo, sea lo que sea, en cualquier circunstancia. Y el gobierno traerá cosas que aparentemente estén bien para ponernos en dificultades. No se puede contribuir a sostener al gobierno. Hay que hacerle perder todas las votaciones. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Si esto no es un gobierno, es una mafia, pues no se le puede dar ni la mano. Y respecto al conjunto de España, es decir, también están ustedes, los partidos políticos, pero hay una sociedad. Está el IBEX y los empresarios, está la Iglesia y los obispos, está lo que llaman los intelectuales y la universidad, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué valoración hace usted de todo eso? No le pregunto por la prensa, porque de la prensa ya opino yo y opino muy mal. Yo estuve hace mucho tiempo con un cardenal, que era papable en este cónclave, y le transmití la falta de acompañamiento que sentía por parte de la jerarquía de la Iglesia. Bueno, usted la tiene hace mucho. Usted vivió en el País Vasco en momentos muy duros. Sí. Lo digo esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo vi el otro día una intervención en que le descalificaban a usted en una televisión, creo que era televisión española, porque había estado desde muy jovencito, en lugar de trabajar como autónomo, había sido concejal. Yo decía, yo sin ninguna pasión pensaba, oiga, concejal jugándose la vida. Estudiante en el País Vasco jugándose la vida, es decir, oiga, que no es lo mismo que estar a la sopa boba en otro sitio. Entonces, y usted supo y vio lo que hacía la Iglesia allí. Lo de la Iglesia no es de ahora, no, viene de siempre. Pero ya iba en otro terreno, ¿no? Porque es un partido que defiende la vida, que se opone a la ideología de género, que defiende valores tradicionales y sin embargo, que no había sentido, yo le transmitía a este cardenal, no sentimos el acompañamiento de la jerarquía de la Iglesia, más bien al contrario, sentimos el reproche cuando hablamos de inmigración, porque desde una perspectiva malentendida la jerarquía de la Iglesia piensa que se puede regularizar a todo el mundo y eso se está debatiendo ahora mismo. Entonces yo le hice esta reflexión un poco quejosa y esto valdría para todos los demás, para la Iglesia, para los empresarios, y me dijo este cardenal, después de un silencio, eso es soberbia. ¿Que se refería a usted o a la Iglesia? A mí. Me dijo, eso es soberbia. Esa cruz que lleva usted no es nada al lado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted está haciendo lo correcto, siga haciéndolo y olvídese de lo que hacen los demás. Me sentía amparado, porque me dijo, siga haciendo usted lo que hace. Yo cumplo con mi obligación, estoy en la batalla política, no voy a hablar de otras instituciones. Unos acertarán más, otros menos. ¿Y tampoco menos. A los periodistas? ¿Hay cambios en los periodistas? ¿Hay cambio en la información? ¿Nota usted más aceptación? Históricamente, y usted se ha quejado de eso muchas veces, siempre se ha malinterpretado o reinterpretado el mensaje de Vox. Dijese usted lo que dijese, siempre había una reinterpretación
pública. ¿Se sigue produciendo eso? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hoy, al salir de... Es para todo, ¿no? Es que para mí los periodistas viven en un mundo que yo no... De Yupi. Que yo no reconozco, ¿no? Entonces, hace poco, con buena intención, una periodista me preguntaba al salir, ¿pero no era mejor que usted se hubiera quedado y que hubiese respondido para...? Digo, si es lo que hago todos los días. Me quedo, respondo, me llega allí, miente miserablemente, acaba de conocerse que todo lo que le rodea está envuelto en asuntos de corrupción, todos los del cochecito de Marras estaban robando y yo no puedo actuar como si fuese un día más. Entonces, no sé, y es lo más leve que me dice un periodista. Es que tampoco espero nada. Bueno, tampoco espero nada, porque sí, ya es demasiado tiempo, son demasiados palos. No lo digo con queja, digo, es lo que hay. Pero por otro lado me siento acompañado por mucha gente, en la calle, en las movilizaciones que convocamos, la gente que nos sigue por las redes sociales, por canales alternativos como este. No espero nada. Yo, de verdad, esa reflexión que contaba antes a mí me ha marcado, para decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y los demás que hagan lo que consideren. Mirando hacia adelante, es a lo que puede que tengamos que aguantar 2 años este régimen. 2 años tampoco es la eternidad, las cosas como son. Hay un riesgo enorme que en esos 2 años ocurran cosas irreparables. Ya han ocurrido algunas que nos va a costar como españoles echar atrás o volver a la sensatez. El agilipollamiento general que se ha producido, algunas leyes claman al cielo, pero eso va a ser más fácil de empujar eso hacia atrás que otras cosas. Pero tendrán ustedes encuestas, sondeará, sentirá usted cosas en la calle. Si hubiese elecciones, ¿qué espera usted de esas elecciones? ¿Qué cree que va a ocurrir? No que desea, sino que cree que va a ocurrir. Yo creo que está muy lejos, pero si hubiese elecciones ahora mismo, yo creo que Vox tendría un magnífico resultado y que el Partido Socialista sería incapaz de formar gobierno con la actual mayoría. Si hubiera elecciones. Sí, es decir, que podría haber una mayoría alternativa si en estos momentos hay elecciones, y además creo que Vox tendría un magnífico resultado. Ahora bien, no sé qué pasará después, porque... Antes de que diga usted nada, hay una opción que a veces alguna gente dice, cabe la posibilidad de que el PSOE, para que no entrase Vox en el gobierno, permitiera al PP gobernar, porque está claro que va a haber mayoría clara de lo que llamamos centro-derecha, de la oposición. Una mayoría suficiente. Hay una posibilidad y yo creo que esa es la opción preferencial del Partido Popular. O sea, que habría, es decir, que se echaría atrás que se podría echar atrás el PSOE y permitir con 150 escaños, con 146, con 156, con 165, gobernarse el PP. ¿Esa opción es real? Porque hasta ahora nunca lo ha hecho, ¿eh? Bueno, no lo ha hecho porque no se ha dado la circunstancia de que una fuerza política como Vox pudiera condicionar al gobierno de España o formar parte del gobierno de España o hacer que el gobierno de España haga cosas como las que hemos logrado que empiecen a hacer ahora en Murcia, en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Eso. Entonces, yo creo que es muy factible, no solo real, creo que es la opción preferencial del Partido Popular. Y esta no es una cosa que digo yo aquí para fastidiar un poco al PP, es que el señor Feijóo, en la campaña del año 23, que es la que yo tengo como referencia, en los debates le ofrecía pactos de Estado permanentemente a Pedro Sánchez y le pedía eso. Oye, si yo gobierno, para no pactar con Vox, usted me deja gobernar y hacemos pactos de Estado. Es que el otro día, después del apagón, el señor Feijóo volvió a subirse a la tribuna del Congreso y le ofreció un pacto energético. Es que en Bruselas gobiernan juntos. Y gobiernan juntos habiendo una mayoría alternativa, porque en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ya hay una mayoría, una suma entre el Partido Popular Europeo, el grupo de Patriots, que es el que yo presido, y el grupo de conservadores y reformistas, que es en el que estábamos antes y en el que están nuestros amigos de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni y los polacos. Eso ya es la mayoría del Parlamento Europeo. Y el PP prefiere pactar con los socialistas. Es que en las naciones donde las fuerzas patrióticas y soberanistas ganan, estamos viendo cómo el Partido Popular pacta con los socialistas para impedirlo. Hemos visto cómo en Holanda ganó nuestro socio y no le dejaron ser el primer ministro. Le dejaron formar parte del gobierno, pero una coalición muy grande. Ahora, porque no cumplen con la política migratoria que habían pactado, ha roto el gobierno y se convocan elecciones. En Austria ha ganado nuestros socios, se han puesto de acuerdo populares y socialistas. En Alemania, Alternativa por Alemania, que es verdad que no es nuestro socio, pero tenemos buena relación, quedó segunda fuerza política, podían haber gobernado con el Partido Popular Alemán, la CDU, pues se han puesto de acuerdo con los socialistas
y con los verdes, los socios de Feijóo, es que en Polonia van juntos socialistas, comunistas y populares contra las fuerzas patrióticas que acaban de ganar la presidencia. Es que en Hungría pasa lo mismo. Frente a Orbán están todos unidos. Entonces, ¿por qué en España va a ocurrir lo contrario? Hay otras experiencias, no solo Murcia, Valencia, Baleares, donde todavía no estamos en el gobierno, porque tuvimos que irnos por mentiras del PP. Vale. Pero hay otras experiencias europeas, está la experiencia de Italia. ¿Por qué en Italia sí es posible? Pues porque a veces cuando el Partido Popular Europeo, en este caso el italiano, se ha quedado en la nada, pues no le queda otra que asumir la realidad y la voluntad de los italianos y apoyar a Giorgia Meloni. Entonces hay tres fuerzas políticas en el centro derecha, en las posiciones patrióticas, son las que gobiernan, pero es que Italia es la excepción. En el resto de sitios el Partido Popular acaba llegando a acuerdos con el Partido Socialista, y esto lo tienen que saber los españoles. ¿Qué se puede hacer para que esto no pase? Bueno, pues yo tengo dos opciones. Que ganemos nosotros. Esa es la primera. Bueno, no está todavía en la agenda, pero la gente no ha votado, no es descartable. Falta mucho tiempo. Y lo digo con todo el ánimo, toda la voluntad de conseguir ganar y también con toda la humildad de saber que eso es complicado en estos momentos. Y la otra opción es que, aunque no ganemos, Vox tenga una fuerza tan grande que sea ineludible. Depende de los españoles. Si los españoles quieren un Vox debilitado porque el PP les mete el miedo este que mete siempre y se convierte en un partido asustaviejas como es el PP, diciendo, es que si no el voto útil, es que si no que llegan los otros. Si pasa eso, pues sí, conseguirán engañar a la gente, asustarla, de repente hacer bajar un poquito a Vox. Bueno, igual nos pasa como en el 23, que no sumamos porque se dedicaron a eso, o no, o sí se suma, pero luego dicen, bueno, ya como Vox no es tan fuerte, vamos a pactar con los socialistas, que nos dejen gobernar. Ese es el riesgo, con los socialistas o con Junts y el PNV. Los españoles ya saben que nosotros con Junts y el PNV nada. Es más, me echarían del partido si pacto. No porque tengan contra la militancia, es que me abrirían un expediente y me echarían de afiliado del partido, porque lo tenemos prohibido por estatutos. Ningún partido se ha prohibido a sí mismo por estatutos el pacto con una fuerza política, nosotros sí. Aunque sean muy de derechas esos dos partidos, pues son muy de derecha. Usted ha citado Junts, que es más de derechas que Gengis Khan, y el PNV, que es la versión piadosa, mea pilas y pesetera, es decir, es lo mismo. Yo no sé aunque si sean, pues son muy de derecha. Yo no sé si ya son de derecha, sí. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no Relación va a ser de derechas? Pero ¿qué derecha? ¿Qué derecha? La que se ha aprovechado en el País Vasco de la existencia del terrorismo para que las empresas de grandes empresarios acabaran en manos de los empresarios PNVistas. Es decir, la derecha que ha aprovechado la violencia para vivir al calor del erario público, por cierto, de un erario bien alimentado como consecuencia de la cesión de Partido Popular y Partido Socialista con el concierto económico vasco, o la derecha catalana, que es una derecha absolutamente corrompida, eso no es derecha ni es libre mercado. Eso es vivir pegados al poder. Y luego nada de valores tradicionales tampoco, que en todo eso votan con la izquierda. Y no son capaces ni de defender las fronteras, ni su propia identidad, porque han llenado, entre otras cosas, tanto Cataluña como País Vasco, de personas del norte de África, de Argelia y de Marruecos, para que no llegaran hispanos hablando español. Son una gentuza que no son ni de derechas ni de nada. Solo creen en el poder y odian a España. Entonces yo me niego a darles ningún tipo de consideración ideológica. Si se cumple lo que algunos creemos que va a ocurrir, que va a haber pues mayoría suficiente del centro derecha español, y Vox y PP forman gobierno. ¿Se compromete usted aquí a no dar un paso atrás en nada de lo que han prometido? Es decir, dar marcha atrás a lo que se ha hecho, echar atrás esas leyes de género, animales, insensatas, la Agenda 2030 y todo este tipo de cosas, y si no, a romper la baraja. Yo me comprometo a hacer todo eso si a mí me dan una mayoría absoluta, pero sin ninguna duda, sin que nos tiemble el pulso. Ahora bien, si los españoles se asustan a última hora y nos dan, en vez de una gran fuerza, pues un apoyo modestito, tendremos menos fuerza para exigirlo y podremos exigir una cosa, dos o tres, porque claro, si los españoles nos quieren dar 20, 30 escaños, no pretenderán que luego impongamos a un gobierno todo nuestro programa político, porque encima nos dirán que somos unos chantajistas y que estamos poniendo en riesgo el sistema político y la alternancia. Es decir, yo lo que me comprometo es a lo que dependa de mí en el gobierno, hacerlo. Y si los españoles nos dieran a nosotros esa mayoría, pues nosotros les devolveríamos
una España en condiciones, una España restaurada, una España nueva, y una España con decencia contra la corrupción, pero también una España que mira por su unidad, por la seguridad en las calles, que defiende sus fronteras y que se carga toda la legislación y la porquería ideológica de la izquierda. Pero vamos, sin temblar el pulso. Nosotros haríamos todo lo que esté en nuestra mano. Pero claro, la fuerza que nos den no la decido yo. Hubo una etapa cercana, pero yo creo que ya superada, en que la tesis que circulaba en los medios de comunicación era que Trump iba a ser un lastre para Santiago Abascal y que algunas de sus declaraciones, de sus apoyos, de sus posturas iban a costarle votos. Esa etapa está superada, se ha acabado, no hay ningún riesgo de que ocurra eso. Porque hubo un sentimiento... Yo creo que todo afecta. Lo que pasa es que algunos sabemos que esta es una batalla muy larga y no nos ponemos nerviosos con los vaivenes, con las declaraciones. Yo he asistido a las noticias del hundimiento de Vox por 1000 razones. Vox pierde talento, se han ido no sé cuántos. Digo, oye, que Vox, que Trump ha dicho no sé qué con los aranceles, culpa de Vox. Oye, que se ha ido fulanita, que se ha ido menganito, que Vox se hunde. Que Vox ha ido de los gobiernos, qué irresponsabilidad, Vox se hunde. 5 puntos más de intención de voto desde que nos hemos ido de los gobiernos. Entonces yo veo que esas cosas son comidilla de periodistas o análisis de gente que no está viendo la realidad, que no está leyendo en términos históricos qué es lo que está pasando en España y en el mundo. Eso creo que le pasa también al Partido Popular, que no se está enterando. Nosotros hemos hecho un análisis que está muy por encima de la situación española, en lo que representa la gran reacción frente al progresismo infecto que quiere derruir todo lo que es el sentido común. Yo ya no apelo ni a la derecha, ni al conservadurismo, ni al liberalismo, y no lo hago por ningún tipo de cobardía, que la gente sabe que no la tengo. Lo hago porque creo que hay que apelar al sentido común. Hay mucha gente que no se define con esas ideas, y el sentido común es imparable, es arrollador. En Estados Unidos ha ganado el sentido común. Entonces, ¿que Trump va a decir cosas que no nos gusten? Claro, pues las dice Trump, no las digo yo, porque Trump defiende sus intereses, no va a defender los nuestros. Pero los mismos que dicen eso también son los que dicen, le ha mencionado Trump a Abascal se va a disparar. Pues tampoco, las cosas no son así. Yo creo que a nosotros nos apoyarán cada vez más en función de la solidez de lo que defendamos y de la credibilidad. Y si no cambiamos, y no estamos cambiando, entonces yo creo que eso va a ir a más. Y que habrá probablemente expectativas frustradas en el futuro por parte de algunos que dicen que van a cambiar y harán lo de siempre, y cada vez más gente mirará a Vox. Cuando dice más gente, ¿algún grupo social en concreto, algún grupo de edad? ¿O su mensaje? Yo supongo, porque sí recuerdo la última vez que hablamos, que hizo mucho hincapié en los jóvenes, que notaban... sí, pero los jóvenes ya... Es que los jóvenes confían en nosotros. De hecho, las encuestas sí dan que entre la gente que va a votar por primera vez, el porcentaje próximo a Vox o que siente simpatía hacia Vox es muy alto. Los datos que manejamos es que por debajo de los 44 años somos la primera fuerza. Por debajo de los 44. En todas las edades. A mí no me toca, ¿eh? A mí tampoco. Pero eso es una fortaleza extraordinaria de Vox, porque es el futuro. Y que no tengamos tanto voto en las generaciones más mayores no es una debilidad. O que no tengamos tanto voto entre las mujeres, porque es verdad que tenemos más voto entre los hombres que entre las mujeres. Y digo que no es una debilidad porque en realidad nosotros no hemos perdido ningún voto, somos nuevos. Entonces hemos salido, y fundamentalmente es verdad que nos votan más hombres que mujeres. Pero usted ha dicho, las mujeres, y nos votan más, perdóneme más que le jóvenes. Interrumpa, pero ha dicho lo de las mujeres, pero viendo lo que hemos visto de Ábalos, de Koldo, el lenguaje que se ha utilizado, el PSOE es el partido más putero de Occidente desde hace 100 años, pero sin discusión, el más putero. Es decir, nosotros hemos hecho estadísticas y hemos estado viendo cifras, y el boom que tienen durante los ERES los puticlús del borde de la carretera entre Sevilla y Jerez fue enorme. Es decir, es un partido... los comentarios que hacen repartiéndose las chicas como si fueran ganado, y dice, ¿y a usted no les van a votar las mujeres? No, si a nosotros nos votan muchas mujeres. Yo por la calle siento el afecto también de muchísimas mujeres. Pero es verdad que las encuestas indican que es mayor el porcentaje de hombres. Pero lo que yo indicaba es que eso no es una debilidad. En todo caso es una oportunidad, porque nosotros no hemos perdido el voto de las mujeres. Hemos conseguido en primer lugar el de los hombres. ¿Por qué?
Pues porque, entre otras cosas, nos hemos opuesto a esta ley de violencia de género que les convierte en culpables. Sí. Hemos puesto pie en pared frente a un feminismo extremo que pretende enfrentar a hombres y mujeres. Y probablemente eso ha llegado primero a los hombres. Pero tenemos, yo creo que una gran oportunidad de crecimiento entre los sectores más mayores y también entre las mujeres. El problema lo tienen otros, los que han perdido el voto de los jóvenes, los que han perdido el voto de los hombres y que no va a volver. Y por eso cuando yo veo a los agoreros decir, Vox se hunde tal, digo, Vox tiene una mayor fortaleza a pesar de que sea un partido más joven que algunos partidos que tienen 10, 20 y 30 años. Y ya con esto termino. Visto lo que ha ocurrido en otras elecciones europeas, partidos afines o más o menos equivalentes a lo que es Vox, tienen unos resultados más grandes que los que las encuestas atribuyen por ahora a Vox en España. ¿A qué se debe eso? Yo creo que lo he contestado en la anterior entrevista, pero... La última, sí, lo hablamos también la última vez. Pero ya no voy a hacer la comparativa histórica, que esos partidos tienen una trayectoria mucho pues se más... acuerda usted de todo. Mucho más larga, me acuerdo, porque venís con la misma siempre. No, y que tienen una trayectoria más larga que Vox. Pero yo creo que fundamentalmente es por la estafa del PP. Porque en esos otros lugares ya se ha producido el pacto de populares y socialistas. Cuando Meloni gana en Italia, es porque Meloni se queda en la oposición frente a un pacto de gobierno en el que están todos los demás. En Francia está ocurriendo, por eso el Frente Nacional es el primer partido, es un partido ya que lleva mucho tiempo. En todos aquellos lugares donde populares y socialistas pactan, inmediatamente se produce un crecimiento. En Alemania ha habido ya grandes coaliciones y por eso la fuerza alternativa por Alemania es creciente. De hecho, inmediatamente después de las últimas elecciones de hace solo unos meses, Alternativa por Alemania ha crecido y ya está primera en las encuestas. Aquí el Partido Popular contribuye a una estafa, que ha denunciado hasta Felipe González. Dice, ¿por qué se pegan en España si en Europa pactan? Claro, Felipe González lo denuncia para que pacten también en España. Yo lo denuncio para que rompan también en Europa. Entonces yo creo que esa estafa del PP todavía tiene confundida a muy buena gente. Ayer mismo estaba dentro del patio del Congreso y unos chavales de un colegio me saludaron, salí, eran de Barcelona, por cierto, pidieron fotos todos. Y estuve allí un rato sacándome fotos y fotos. Y llegó una señora allí bien intencionada, muy cariñosa conmigo. Ay, señor, muy bien, lo está haciendo bien. Pero por favor, póngase de acuerdo con Feijóo. Póngase de acuerdo con Feijóo. Y le digo, no, si yo tengo la voluntad, señora, pero es que Feijóo tiene un acuerdo en Bruselas. No lo quieren ver. Y es gente muy buena, gente muy bien intencionada, pero que está padeciendo la estafa del PP. Y yo sé que, seguro que algún asesor me diría, tú no digas que a la gente que la están estafando, que a la gente no le gusta nada que le diga que le están mintiendo. Bueno, pues... Hay que decirlo, porque están estafando a la gente. Yo lo digo con todo el respeto que puedo, pero para mí es la verdad. Señor, un tema, el económico. Y ¿por qué no hacen más hincapié en el tema económico? No es verdad lo de la moto. Si uno ve la realidad... Hoy lo ha dicho usted en la intervención, la que hemos puesto en el inicio, hace un rato en el Congreso, ha citado el caso de la vivienda. La vivienda es quizás lo más extremo, lo más llamativo, pero la vida cotidiana es enormemente buena para ellos, para los que se benefician del régimen, y es cada día más dura para la gente normal. A lo mejor habría que hacer más hincapié en esas cosas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo hoy, no sé si hoy me he referido al llegar a final de mes, pero de hecho he hecho esas referencias. Mientras ellos robaban, ¿qué está pasando a los españoles? Y ha hecho referencia a que además estamos pagando los impuestos ahora. Pero no solo eso, nosotros en 15 días vamos a hacer nuestra asamblea de aprobación de cuentas y vamos a aprovechar también para la presentación del programa económico y de vivienda. ¿España vende? Es decir, la idea de España de hacer otra vez España grande, hacer una España digna, ¿vende frente a la opinión pública? Que cuando digo vende, sí. Yo no tengo ninguna duda de que los españoles necesitan tener esperanza. Y tenemos motivos para tener esperanza, porque nuestra patria es una cosa muy seria. Yo creo que la inercia histórica de España es extraordinaria, nos supera a todos con creces, a cualquier lidercillo político, a cualquier partidillo, a cualquiera. Creo que España ha resistido el menosprecio de las élites políticas y de las élites dirigentes españolas durante mucho tiempo, pero creo que es un vector histórico muy difícil de derrumbar. Y además, creo que los españoles quieren oír hablar bien de España, porque la autoestima nacional es algo muy poderoso, igual que la autoestima de las personas. Creo que la autoestima de los pueblos es esencial y tratar de que eso mejore siempre es escuchado para bien. Muchísimas gracias, señor Abascal. Gracias, Alfonso. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias a ti.